libreros universitarios en la palestra de librerías post-pandemia. Tenemos el gusto de abrir este evento en el marco de Afilun y de esta gran organización de actividades para profesionales, y tenemos el gusto de que abra con esta conferencia, charla, con precisamente Bernardo Urbanov, que está aquí ya con nosotros, y que, bueno, él nos va a hablar precisamente de las librerías en la pandemia y en la post-pandemia. Bueno, Bernardo tiene una larga trayectoria en esta vida dedicada a los libros, relacionada con los libros. Él viene de una familia de libreros, de una librería llamada Dante Alighieri, si no me equivoco, en donde pues esa relación con los libros empezó pronto, y ha seguido su camino. Si ustedes en algún momento bueno, han tenido oportunidad de escucharlo en otro espacio, ha organizado diversos encuentros relacionados precisamente con este tema. Por ejemplo, la Bienal Internacional del Libro de Sao Paulo, desde el 92 hasta el 2014, ha participado en diversas ferias internacionales, es actualmente presidente de la Asociación Nacional de Librerías de Brasil, y en este marco pues tiene, por supuesto, una participación muy asidua en todo lo que son los eventos y las colaboraciones respecto a este tema, que finalmente es uno de los grandes temas cuando estamos hablando del mundo del libro y estamos en una feria como esta, en donde las diversas formas de interacción y de interrelación con los libros son todas ellas fundamentales. La conferencia precisamente del día de hoy, bueno, Bernardo Urbanov nos contará precisamente este lado de la faceta para abrir la discusión, abrir las líneas, abrir la reflexión precisamente sobre estos enormes espacios que son las librerías, y que sabemos que como varios ámbitos del mundo editorial también han sufrido en esta racha que acabamos de pasar, pero en estos últimos años en los que el encierro nos ha invitado y nos ha llevado a tener que responder a diversas cosas. Las librerías también tuvieron esta circunstancia. Las ferias de libros, celebramos aquí estar en presencia otra vez, que no habíamos estado en varios años, en no nos habíamos podido encontrar. Es parte de esa dinámica. Y bueno, creo que ya está lista también la presentación para entonces poder darle la palabra a nuestro invitado, a nuestro magistrado. Bienvenido. Muchas gracias, Edward. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los organizadores. No se oye. A ver. Sí, puedo hablar sin micrófono, no pasa nada. Vamos a ver si consigo hablar con las imágenes, porque no va a ser muy semejada la exposición. Vale imaginar, pero es importante, porque yo trabajo mucho con la imagen para elaborar, para desarrollar algunas ideas. Entonces, mientras tanto, les voy contando algo. En primer lugar, como estaba diciendo, agradecer a él, agradecer a los organizadores, a la FILUN y a CONAM, a todos los amigos presentes y no presentes también, o presentes no físicamente, que saben lo que me conocen, que vengo con mucho gusto aquí y que siempre soy muy bien recibido y hago esto con entusiasmo. Y trato de hablar no desde pedestales, sino desde interlocución con los pares. Trato de dialogar y de formular algunas ideas para pensar juntos, para pensar las prácticas, nuestras prácticas.
Tengo que hacer una corrección porque actualización, porque ya actualmente no soy más presidente de la Asociación Nacional de Librerías, fui 3 mandatos seguidos, a pedido, en realidad eran 2, pero se hizo una alteración de estatuto para que pudiese continuar y justo vino la pandemia. Podría haber salvado de ese desafío, pero bueno, lo encaramos igual y no fue fácil como no fue fácil para ninguno de nosotros, sean jefes institucionales o en el campo de la profesión, del ejercicio de la profesión de cada uno. La Asociación Nacional de Librerías en Brasil es la entidad, digamos, que obviamente representa los intereses específicos de las librerías. Tiene aproximadamente 120 asociados que representan alrededor de 900 puntos de venta entre librerías individuales, grandes, pequeñas, librerías con varias sucursales y las grandes cadenas de librería que, como saben, ya en Brasil todo es grande y sorprendente, los números son muy sorprendentes. Actualmente Brasil tiene, dos números aproximados, 2.400 librerías, llegó a su pico en 3.095 librerías ya hace tiempo y comenzó una reducción en el número de librerías juntamente con un proceso de crisis que también ustedes conocen, que más o menos se inicia a finales del siglo XX, inicio del siglo XX. Proceso este que fue marcado por la hiperconcentración en un momento donde los grandes espacios parecía que iban a dominar el escenario y que no había ninguna otra posibilidad de comercializar libros, pero resulta que este modelo comenzó a hacer agua, comenzó a entrar en colapso allá por 2010 y en 2018 tuvimos un gran impacto en el mercado editorial brasileño con la entrada en convocatoria de acreedores, concurso de acreedores, no sé cómo lo llaman aquí, de las 2 principales cadenas de librerías. En la medida que este proceso de hiperconcentración iba haciendo que también se concentrase los proveedores, las editoriales individuales apuntaban a estas 2 grandes cadenas, que entre las 2 significaba 40% del mercado. Esta crisis arrastró a todo el mercado y realmente provocó un colapso. Estoy hablando de 2018. Y no señalo esto por casualidad, señalo esto porque la pandemia o la post-pandemia, que es un poco el tema que nos toca hoy, es uno de los tantos o de las tantas amenazas a las cuales tenemos que mirar para entender este proceso de la industria editorial, sea industria de o comercialización. A este proceso, y en el medio de este proceso tenemos la llegada de Amazon a Brasil, que causa obviamente un impacto importante, que está visto inicialmente como un player que va a quedarse con absolutamente todo y va a destruir todo, y resulta que las prácticas fueron demostrando en algunas cosas, en algunas cuestiones, sí unas consecuencias perversas, podríamos llamarlas, en relación al comercio al por menor, pero Amazon se convierte en el principal socio, entre comillas, de las editoriales. Y esto cambia el mercado. Esto cambia el mercado. Además de cambiar la relación con el consumidor. Ahora entonces voy a avanzar un poco más después de esta introducción
Esto que estoy diciendo es un poco para situarlos en el tamaño de un mercado que hoy está en franca recuperación y que en sustitución de aquellas cadenas de librerías aparecen otras ocupan espacio y el espacio que estas otras dejaron, y hoy la principal cadena de librerías, que se llama Lectura, que quiere decir lectura, ya va por las 100 librerías, está por llegar a las 100 librerías. 100 librerías grandes, no pequeñas, no tan grandes como aquellas, yo voy a mostrar algo aquí, que son las conocidas como las mega librerías, porque ese modelo entra en colapso en la medida en que comienza a digamos, desarrollarse un modelo muy contradictorio en el cual tienen que competir, tratan de anticiparse a la llegada de Amazon, tratan de hacer una política similar a la de Amazon, y esa cuenta de reducciones de precios y de descuentos y de promociones exageradas un día llega. Eso sumado a las presiones impositivas, presiones de costos, alquileres, etc., en los shoppings principalmente, porque estas librerías están en los shopping centers, la mayoría, hace con que el modelo se agote. Entonces, ahora que estamos ya en un proceso de renovación, estas grandes librerías dejan de tener 3.000 metros cuadrados, ¿de qué estoy hablando? Porque los shoppings eligen como anclas varios tipos de negocios, incluyendo las librerías. Entonces, se expanden a partir de este modelo e incluyen y llevan esta expansión también para el mundo libre. Pero este modelo no resiste y ahora se reconfigura con otras medidas más adecuadas a la situación. Bueno, a ver cómo funciona eso. Pandemia. Llega la pandemia en medio de la crisis que acabo de relatar. Se toman las medidas que ahora están funcionando. Voy a bajar el volumen. Se toman las medidas que se tomaron en todos los países, restrictivas a la circulación, etc. Hay un periodo de 45 a 60 días de lockdown total y luego empieza a haber movimientos en el sentido de buscar soluciones estructurales para el sector. Se percibe, y esto me parece importante, se percibe que la amenaza es común y frente a un enemigo común, la única posibilidad es la unión. Desde la Asociación Nacional de Librerías, que no sé si terminé la frase, que no soy más presidente, ahora soy director institucional, en fin, otras tareas. Desde la Asociación Nacional de Librerías buscamos implementar medidas concretas. Y esas medidas concretas se buscan junto con las otras instituciones del sector. Brasil tiene una tradición en este sentido de las instituciones del sector bastante interesante, porque hay un trabajo conjunto a pesar de las diferencias de intereses sectoriales, en el cual coincidimos en los grandes temas y los implementamos y llegamos a resultados concretos. Entonces lanzamos una campaña muy proactiva, que, como dice aquí, yo traduje ahí la cuestión esta de estamos listos para nuevas historias, porque pasamos una comunicación de que, bueno, está bien, estamos enfrentando lo que estamos enfrentando, vamos a hacer cosas para superar y vamos a hacerlas todos juntos. Lanzamos, claro, por internet una serie de acciones y de encuentros
que permitieron dar otro tipo de presencia a los actores del sector. Pudimos descentralizar esa presencia y salir de los ejes São Paulo y Río, que son los principales, los más tradicionales. Hicimos una campaña nacional dándole voz a libreros de todo el país, dividiendo en zonas, que son zonas ya geopolíticamente ya definidas para todas las clasificaciones, entonces sur, norte, etcétera, centros, nordeste, etcétera. Grandes capitales, ciudades del interior, y esto generó algo impresionante desde el punto de vista de del grado de participación de los libreros que tuvieron la oportunidad de presentarse para una gran audiencia y contar su historia, y contar sus proyectos y sus soluciones, y a veces hasta de pedir ayuda. Y esto de pedir ayuda tuvo eco. Y se creó un grupo de trabajo de distribuidores, libreros, editores, libreros de las cadenas de librerías, para recaudar dinero voluntariamente para distribuir entre 50 librerías de 300 que se inscribieron. Esto era una cantidad en dólares más o menos de $2.000 por librería, y se lanzó una campaña de recaudación que es esta, que es el proyecto Retomada. Esta parte no la traduje, pero ¿de qué se trataba esto? Se trataba de sensibilizar a la sociedad, a la opinión pública, a los medios de comunicación, a los políticos, en el sentido de colaborar para garantizar la permanencia de la red librera, que es muy pequeña en Brasil. Estamos muy por debajo de la cantidad de librerías que sería mínimamente aceptable. Tenemos aproximadamente 5 veces menos de librerías de lo que sería aceptable para un país de 220 millones de personas. Esta campaña tuvo éxito. Se recaudaron, en fin, no recuerdo el valor exactamente, pero se recaudó el dinero suficiente para distribuir aproximadamente $2.000 con 50 y algo de librerías. Esto dio origen, en primer lugar, consiguió verificar la fuerza de la acción conjunta. Verificó que todavía hay valores solidarios en el sector. Y era un momento en el cual la frenética disputa, la enloquecida competencia con precios, con acciones a cualquier precio, tuvo una pausa. Creo que todos durante la pandemia revisamos valores, ¿cierto? Todos durante la pandemia reorganizamos el tiempo, tuvimos que administrar el tiempo de otra forma, ¿cierto? Y conseguimos, creo yo, buenos resultados en ese sentido. Y además resultados saludables frente a la pandemia. Cuando hablo de salud, después van a ver por qué hablo de salud. Acciones concretas, no solo discursos, acciones concretas. Esto es un simposio que también organizamos juntamente con la Universidad de São Paulo y la Embajada de Francia para discutir la ley o el proyecto de ley de precio único. En Brasil no existe, no hay ninguna regulación ni de precio ni de organización del mercado, y consideramos, una buena parte del sector considera, en este momento ha crecido mucho el apoyo a que se adopte la política del precio único. Saben que es una ley y una política establecida en Francia en 1981, impulsada por el ministro Jacques Lang, que participó en este seminario. Y este seminario, inclusive hubo
un editor de México también, trajo de nuevo la discusión de qué hacemos con el mercado. ¿Qué vamos a hacer con el sistema, ¿cierto? ¿Nos vamos a salvar solos o vamos a tratar de preservar el sistema? De eso se trata en la ley del precio único. Es un proyecto de ley en Brasil que fue presentado en el 2015. Yo participé en la elaboración de este proyecto con otros colegas y ya fue aprobado en varias, 2015 estoy hablando, atención, fue aprobado en 2 cámaras internas ahí en el Congreso, pero encuentra dificultades y no está avanzando. Puede ser que no sea la solución ni la panacea universal, probablemente no es para resolver todos nuestros problemas, pero yo entiendo y en la institución entendemos que precisamos sí algún tipo de regulación y de límites a la forma de comercializar el libro. Siempre en la perspectiva de preservar el sistema. Este seminario además rindió un libro que traje aquí, que se llama Bibliodiversidad y Precio del Libro, traducido, lo estoy traduciendo en portugués, está, y se hizo en francés también, ¿cierto? Esto es el resultado concreto. Lo traje lo traje por un motivo muy simple, es decir, este empeño en formular acciones con resultados concretos. A final de cuentas, trabajamos con libros y el libro no es más que transformar ideas en producto. Entonces, si no tenemos el producto tangible, es muy difícil, digamos así, impulsar la actividad económica, ¿cierto? Pero cuando pensábamos que la pandemia era la principal amenaza o la única, nos encontramos, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, con otras amenazas y con catástrofes naturales, como muestra este par de fotos, que es una ciudad que se inundó, se desbarrancó entera, quedó semidestruida en Río de Janeiro, cerca de Río de Janeiro, y una librería fue, digamos, totalmente inundada y perdió totalmente su stock. Esta situación que ven ahí, por eso yo insistía al principio con las imágenes, ¿no? Esta situación, ahí está el librero, él mismo, tratando de poner orden en ese caos, hace con que el mercado del libro nuevamente se movilice y en 15 días se recaude el dinero suficiente para que esta librería pueda recomponer su stock, las editoriales le condonan las deudas y en poquísimo tiempo este librero resurgió y la librería también. Y digo este librero porque algo que nos toca mucho es el grado de inmersión emocional que hacemos los profesionales del libro con nuestros negocios, ¿cierto? Y que la identidad entre el negocio en sí y la personalidad muchas veces se confunde o tiene muchos puntos de contacto a tal punto que si nos matan la librería morimos juntos, ¿sí? Este señor recompuso su librería, él se recompuso, lo invitamos a la Convención Nacional de Librerías muy recientemente a que hiciese su charla para que contase su historia, ¿no? Entonces, esto que decíamos, estamos listos para nuevas historias, también incluyó este tipo de tragedias y este tipo de superaciones a partir de valores colectivos.
Y no es la única amenaza. En la historia de la humanidad, pero en la historia del mundo del libro, convivimos con amenazas y con presiones y demás. Y a mí me gusta hacer un poquito de historia y traje esto que es el catálogo de la Inquisición, y un librero artesanal escondido, digamos así, o librera, no sé si es una mujer, y quiero contarles una anécdota que me marcó mucho, que es en determinada ocasión en España fui a la Feria del Libro, a la Liber, y un cliente de mi librería me había encomendado, me había pedido que le consiga un facsímil del Índex de la Inquisición, donde estaban las actividades vigiladas, condenadas y censuradas, las actividades y las profesiones. Y empecé a buscar en librerías de libros raros en Madrid y encontré el libro. Y pedí permiso para hojearlo y me puse a mirar. Y resulta que ahí me encuentro con que hay una recomendación de la Inquisición para sus fiscales, sus inspectores, para que tuviesen atención especial con la trastienda de las librerías, porque era un lugar de conspiración. Estamos hablando de 1700, no sé cuánto. ¿Y por qué traigo esta? No solo por la curiosidad, sino porque me parece que esto marca un poco nuestro lugar, o uno de los lugares que ocupamos cuando ejercemos esta profesión. ¿Sí? Que es un lugar de resistencia, es un lugar hasta de conspiración, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero es un lugar también de intervención cultural, ¿cierto? De intervención positiva en la vida social. Y es un lugar de reunión desde siempre, es un lugar de encuentro desde siempre. Durante la pandemia tuvimos que administrar el tiempo, y durante la pandemia en general en todos los mercados lo que se verificó es que, a pesar de que las librerías estaban cerradas, o durante un buen periodo cerradas, la circulación del libro aumentó. Se buscaron otros canales de comercialización, o se aumentaron canales ya existentes, se aumentaron o se variaron las formas de comunicación con el cliente, con el lector, se ampliaron las audiencias. Y si pensamos que hubo una época que el libro estaba encadenado, como muestra aquí, quien no devolvía un libro podía ser excomulgado. Esto es de verdad. Si pensamos que hubo una época en que el libro estuvo encadenado, y hacemos una contraposición con esta época de pandemia o actual, post-pandemia también, en que la circulación del libro, a pesar de todas las amenazas, no para de crecer, creo que esto nos habla del valor, digamos, del valor simbólico y del valor concreto de la lectura, del libro y del libro como instrumento de transmisión de información. ¿Sí? Entonces, hace, ¿cuánto? 10, 15 años oíamos hablar del fin del libro. Todos aquí deben recordarlo. Y aquí estamos. Retomando otra curiosidad, esta cuestión de la clandestinidad, o del no uso ahora esta palabra, o este lugar de la trastienda, donde se ejercen actividades peligrosas. 5 minutos vemos como esto también se transforma en algo real, concreto. Esto es una librería de Cádiz, donde ese sentimiento está puesto en el título, en el nombre, la clandestina. Entonces, esta situación
esta vivencia interna atraviesa, es innegable que atraviesa nuestra profesión. No es la única, ni es la única forma de ejercerla. Pero esta es una postura que es digna de análisis, porque estamos siempre en un delicado equilibrio entre, como llamamos un curso que dimos aquí para libreros, para la RELI, entre la pasión y la razón. Entonces, quiero mostrarles situaciones concretas del impacto de estas cuestiones desde el punto de vista de la historia y que se actualizan frente a las amenazas. Vemos aquí cómo en algún momento de la Edad Media también la producción y comercialización del libro ya estaba integrada. Voy a acelerar, disculpen, porque ya debe ser 4 minutos. Aquí vemos, pasado y presente, una librería de 1700 y algo, y una librería actual en China, ¿cierto? Que se me ocurrió llamar de la librería infinita, que está claramente inspirada en el próximo slide. Escher, el espacio Escher, ¿cierto? Y los grandes espacios siguen digamos, teniendo una influencia fuerte en la arquitectura de las librerías, porque uno de los ejes de las librerías es la arquitectura. Es decir, tenemos curaduría, tenemos atención al público, formación del profesional, y tenemos espacio físico. Esto es en Brasil. Esto es justamente la librería que existe todavía, Librería Cultura, que responde al modelo de mega librerías. Entonces creo que vamos estableciendo un hilo conductor en esta forma de pensar los slides para llegar a donde quiero llegar como si fuese un teorema. Vamos a ver si consigo. Espacios infantiles, esta es la misma librería, es un lugar solo para libros infantiles, muy creativo. Y en la post-crisis de aquella hiperconcentración y antes de la pandemia, comienza y se detiene durante el principio de la pandemia, pero luego se actualizan las librerías a la calle, las pequeñas librerías atendidas por sus dueños que atienden cara a cara, mirando a los ojos al cliente, detectando las necesidades del cliente y están capacitados para ofrecerles aquellos productos, aquellos libros que van a atender esa necesidad. Secretamente espero que los robots no declaren nuestra obsolescencia. Sí. Esta es una de tantas, hay muchas nuevas librerías en Brasil de este tipo, a la calle. Libro universitario, librería universitaria, que también tiene este dilema de conectarse con la sociedad. Esta librería, que es de la Universidad Estadual de São Paulo, está en pleno centro, en el kilómetro 0 de la ciudad. Es como si aquí estuviese en el Zócalo. Es como la de Colombia, digamos, próxima a la Fondo de Cultura en Colombia. ¿Sí? Pero además, va a la calle. No solo está a la calle, tiene un camión, librería. El camión es otra cosa, ¿no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Pues ahí está. Va recorriendo ciudades, va recorriendo campos y lleva el libro universitario al alcance de la gente. Ferias, encuentro, también ya es muy antiguo, no es de hoy, y ya ven ahí el librero ambulante, ¿cierto? En vez de vender golosinas, vende libros. Así como la universidad tiene su camión, ya vaya a saber en qué año teníamos libreros recorriendo las ciudades y vendiendo libros. Y aquí voy llegando a algo muy impactante, muy reciente, que es del final de semana, de este final de semana. Yo voy hace 20 años a la Amazonia a vender libros.
a la feria del libro que se llama Feria Panamazónica del Libro, en Belén do Pará. Y me pasó algo muy fuerte, muy impactante este final de semana. Resulta que el lugar donde se hace la feria fue hospital de campaña durante la pandemia. En este hospital murió mucha gente. Inclusive llegó a faltar, bueno, no importa, no voy a entrar en esa cuestión. Este lugar, que es un viejo hangar de la aeronáutica que fue reformado y se transformó en centro de exposiciones, alojó el hospital de campaña. Hay una imagen interna de cuando estaban construyendo el hospital de campaña. En este lugar, tradicionalmente se hace la feria del libro. Ahí tienen una imagen, digamos, de lo que es la entrada, no es la de este año, pero no importa, donde se recibe a la gente ya en un clima festivo y vinculado con la literatura. Es sorprendente esta feria. En un lugar donde se luchó contra la enfermedad y se promovió la salud, lo que quiero decir es que también se promueve la salud a través del libro y la lectura. Ahí está. Esta es una imagen de la feria llena de gente. Y me ocurrió lo siguiente. Se acerca una señora que le gusta mucho la literatura, me pide algo de Frida Kahlo. Tenía un collar o algo de una imagen de Frida Kahlo. Yo tenía libros, siempre tengo algún libro o algo. Y hablamos, que me gusta hablar, y me gusta conocer al cliente y tratar de ofrecerle cosas, pero no solo por venderle algo, sino porque humanamente se establece una relación. Y esta señora me cuenta: lloré media hora aquí en la puerta y no conseguí entrar, porque mi mamá estuvo aquí, en este lugar internada, y mi mamá salió después de 15 días, pero a los pocos días murió. Y mi pasión por el libro y por la lectura es tal que yo tenía que superar ese trauma. Y lloré hasta que no tuve más lágrimas y pude entrar. Esto es lo que nos devuelve la esperanza. Esto es lo que nos dice: vale la pena ejercer esta profesión. Esto es lo que nos reivindica frente, no que yo me oponga a la modernidad ni a la renovación tecnológica, pero el contacto humano, el encuentro, la conexión, la vivencia es reconfortante, y esto le da sentido a nuestra profesión. Entonces, la lectura como promoción de la salud, me parece que es fundamental, y me parece que es fundamental, para terminar, que empecemos a pensar, si queremos preservar el ecosistema del libro, que miremos el modelo principalmente el modelo de comercialización de la industria farmacéutica, donde hay una característica importantísima, que es la siguiente: el laboratorio produce, el distribuidor distribuye y la farmacia vende al público. Esa higiene es necesaria, y si ustedes ven las estadísticas, pueden buscar ahí en Google, ahí pasa en Brasil lo mismo que pasa en México. Tenemos 5 veces más de las farmacias necesarias y 5 veces menos o más de las librerías que sería necesario para cumplir las necesidades de lectura y de encuentro y culturales en el país. Entonces quería encerrar con esto, y quería cerrar es en portugués. Cerrar con esto y cerrar con una imagen también muy fuerte para mí, que es que todas estas actividades también nos contribuyen para la recuperación de la identidad, ¿cierto? Y hoy que tanto discutimos las identidades,
y tanto las rescatamos y tanto hablamos de inclusión, quiero mostrarles el cartel de una de las ferias, de esta misma feria, pero anterior a la de este año. ¿Qué es esto? La cultura indígena está muy presente en la Amazonia, obviamente. Sin embargo, 2% de las librerías del país están en la Amazonia. 2%. Entonces, se hace un trabajo. Cuando yo digo voy a vender libros a la Amazonia y además voy a vender libros en español a la Amazonia, la gente no entiende. Y hace 20 años que hago eso, entre otras cosas. Nada más, muchas gracias y espero reencontrarlos. Agradecemos mucho a Bernardo Urbanov y vamos al acto de inauguración. Gracias.